No paga más subsidio, la pregunta es, ¿se va a llevar la tarifa a 5 pesos, como dice Macri, que debe costar el subte? ¿Alguien, Macri, va a poner los subsidios? ¿Lo va a volver a poner el gobierno nacional? Ese es el interrogante que se abre ahora, después de este acuerdo. Nosotros, el subte lo opera hoy el gobierno nacional porque la concesión es una concesión nacional. Y si es el responsable de esa concesión. Si el gobierno nacional decide retirar los subsidios o decide aumentar la tarifa, es una decisión de política que tiene que tomar el gobierno nacional. Entonces que no lo hable. Ahora me lo contestan. A ver, Emiliano Jiménez está ahí en la subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Acaba de terminar la reunión con los metrodelegados. Emiliano, buenas noches. ¿Cómo te va, Maximiliano? Muy buenas noches. Así es, y aguardamos los resultados, a ver la durabilidad de este acuerdo al que han llegado las partes en una reunión muy extensa, más de 2 horas. Se sabe que los metrodelegados no van a hacer declaraciones aquí, por lo menos eso es lo que informó uno de los pilares de esa agrupación, Néstor Segovia. Van a realizar una conferencia de prensa en Carlos Calvo al 2200, allí la sede de este nuevo gremio. Lo cierto es que el acuerdo está, falta saber los términos, falta saber la durabilidad en función de esos términos. Esto seguramente va a ser aportado por las fuentes de la Subsecretaría de Trabajo, esperamos por el subsecretario Ezequiel Sabor, alguien que dé una información concreta más allá de lo que vayan a decir los metrodelegados en algunos minutos en su sede, en conferencia de prensa ya anunciada. Bien. Aquí no van a hablar. Pero se sabe que faltan salir de aquí las partes, está también aquí el secretario de la UTA, Roberto Fernández. Vamos a ver quién da un testimonio para conocer los alcances, y repito esto, ¿no? Sí, la durabilidad del acuerdo, Maximiliano, porque se habla de una tregua, pero no de la solución del conflicto. Te quedás ahí entonces, Emiliano, gracias. Damián, 2 o 3 puntos del acuerdo que se va a anunciar en los próximos minutos. Sí, hasta ahora, Maxi, lo que había como preacuerdo era la posibilidad de más días, digamos, algunos beneficios de las condiciones de trabajo. Más días por nacimiento de hijos de los trabajadores del subte, también por fallecimiento de familiares, y la discusión de fondo es sobre el aumento porcentual del salario. Recordemos que había un acuerdo transitorio que venía desde mayo, donde había un aumento de entre 900 y 1.200 pesos, que llegó hasta hace 2 semanas atrás, cuando se venció este acuerdo, y ahora estaban viendo hasta dónde subían esa pauta. Lo que sí, la empresa estaba ofreciendo algo cercano al 23%, y los trabajadores del subte estaban pidiendo algo más cercano al 28%. Y ahí está el punto principal de la discusión, en lo que hay que ver finalmente si el acuerdo que están llegando es definitivo o nuevamente es otro acuerdo transitorio que permita destrabar la situación por el momento, y una vez vencido nuevamente el plazo volverá a ocurrir lo que pasó en estos últimos días. Bueno, vamos a ver qué se anuncia en los próximos minutos. En principio decían que por ahí podían cerrar 24% ahora y después seguir discutiendo. El tema es, yo insisto, de todas maneras, cómo se financia el subte. Pero aparte no es que el subte hay que financiarlo para que corran los trenes, que ya antes del paro estaban corriendo 20 formaciones menos porque la propia Metrovía decía que no tenían condiciones de seguridad. El tema es quién pone la guita para las inversiones. Es decir, quién hace que el subte sea un medio de transporte rápido y seguro. La realidad, Maxi, es que, vos fijate, 2010 hubo un endeudamiento del gobierno de la ciudad en 450 millones de dólares que iban a ser planteados para la resolución del subte. La realidad es que ese dinero no se utilizó para el tema del subte, se utilizó para la reformulación y para la infraestructura de las escuelas. No, lo digo porque tienen 200 millones de pesos. Un segundo, ahora volvemos con la mesa. A ver, Jorge Altamira, gracias por venir. Que estaba escuchando atentamente a Altamira. Bueno, ¿cómo está viendo toda esta situación? Hay un grupo de metrodelegados que está en el frente de izquierda, que han sido acusados de ser kirchneristas, de estar... ¿Qué estuvo pasando, según su visión, entre Macri y Cristina del subte en todos estos días? Mire, vamos a decir varias cosas, por orden. En primer lugar, el sindicato del subte no es una creación del kirchnerismo, como dice Macri. No solo eso, sino que obtuvieron las 6 horas como consecuencia de una huelga en defensa de un proyecto de ley de mi autoría, que fue aprobado por la legislatura cuando Kirchner era gobierno. Es decir, que el nacimiento de este sindicato tiene todo un recorrido desde la época de Menem, de la Rúa, etcétera, y este sindicato ha sido creado en forma independiente del Estado, de cualquier bloque económico, capitalista, etcétera. Este es un punto fundamental. Yo me hago el siguiente interrogante. Si yo soy un gobierno nacional y popular, ¿cómo arreglo esto? Lo arreglo de la siguiente manera, apoyando a los trabajadores del subte. Porque un gobierno nacional y popular tiene que apoyar a los trabajadores. Los trabajadores del subte tienen inscripción gremial, pero este gobierno nacional y popular
no les reconoce la personería. A pesar de que, como dijeron ustedes, dirigen el sindicato o desarrollan el sindicato con asambleas, con democracia sindical, tienen una representatividad incuestionable. Y el señor Tomada, que puede hablar con Pedraza por teléfono para complotarse contra los tercerizados del ex Ferrocarril Roca, no le da la personería gremial. Si le diera la personería gremial, ya se hubiera discutido en el marco de las paritarias de este año este convenio colectivo de trabajo. Acá no hay ninguna clase de interna, porque todas las tendencias del subte, todas las tendencias del sindicato están de acuerdo en pedir el reconocimiento gremial y están defendiendo el derecho a un acuerdo colectivo. Segundo punto, no va a haber ningún acuerdo. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En febrero tenían que haber iniciado las paritarias. Entonces le dijeron que, como tenían que arreglar problemas entre ellos, si se podía discutir en mayo. En mayo tampoco llegaron a un acuerdo. Les dieron un adelanto a cuenta de convenio. Y ahora en agosto, es decir, que después de 6 meses de reclamos, para que vean que nadie se precipitó ni en una huelga, de bicicleta del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, llegan a esta instancia y ahora están levantando un paro sin resolver el problema del convenio colectivo de trabajo, porque el señor Tomada, la señora Kirchner, Macri y compañía no los reconocen con personalidad gremial. Ahora, Altamira, el viernes, más allá de que hay responsabilidades, creo, concurrentes, Cristina, Macri... pero tenemos que hacerlo de un punto de vista. 10 días de paro ya era un momento donde la paciencia social se agota, ¿no? Pero entonces quiere decir que... Está bien medida de fuerza para reclamar por los derechos de los trabajadores, pero 10 días de ¿qué paro... conclusión tengo que sacar? Tengo que sacar la siguiente conclusión. Que un gobierno nacional y un gobierno de la ciudad le han hecho la cama a los trabajadores del subte, fingiendo una pelea para desgastarlos en 10 días de huelga. Esto es absolutamente importante. Somos un gobierno nacional y popular, tenemos que apoyar a los trabajadores. ¿Qué piden los trabajadores? Un derecho elemental, la negociación colectiva, el convenio de trabajo. No le dan ese convenio de trabajo, no le dan la personería gremial. Están violando los principios del derecho laboral argentino porque tienen representatividad. El viernes Fernández de UTA firmó un convenio, y yo coincido con todos los compañeros del subte, de todas las tendencias, en que era un papel mojado, porque Metrovías ponía en el acuerdo un aumento salarial que en el mismo acuerdo decía que no sabía si lo iba a cumplir. Que no sabían si lo iban a poder financiar. Entonces era un papel mojado, era una farsa. Me parece fundamental. Y una observación política. Sí. No es que la presidenta va con los tapones de punta contra Macri. Es más viva que eso. La presidenta quiere polarizar políticamente este país con la derecha, porque no se banca una polarización con la izquierda. Y como demuestra el ABL de Macri, y demuestra el aumento del gas en boca de pozo de Cristina, los dos llevan adelante una política de ajuste. Por lo tanto, la izquierda es la que tiene que polarizar con el gobierno nacional. Pero la presidenta dice que no, Delía ya dijo, somos lo máximo de izquierda que tolera este país. Entonces lo tomaron a Macri, Macri que no es tonto tampoco, porque si es tonto, en todo caso, habrá algún asesor más inteligente que él. Le dijeron, mira viejo, aprovechá, no tenés el apoyo de nadie, no saliste de la capital federal y te han bendecido del cielo nombrándote rival por la máxima autoridad de este país, que es la jefa del Estado. Y están montando una polarización con la derecha. Entonces el hombre Macri le dice a esta chavista, le dice a la presidenta chavista, porque se dio cuenta de dónde está el negocio. Polaricemos. A lo mejor detrás de mí viene Scioli, detrás de mí viene De la Sota. Este país se tiene que polarizar, pero se tiene que polarizar con la izquierda, con la gente que está luchando en los lugares de trabajo por sacar a los trabajadores adelante. Le hago una sola pregunta, Altamira. No cree lo que planteaba antes, ¿no? Yo se lo he dicho a Néstor Segovia, y si ahora lo tenemos en el móvil se lo voy a volver a decir, que 10 días de paro fue demasiado. Pero más allá de los derechos, y es cierto que hace más de un año que no estaban negociando la paritaria salarial, cuando la inflación del 20-25% te quema en los salarios. ¿No es demasiado 10 días de paro? Porque hay también millones de trabajadores que van a laburar. ¿Y por qué los millones de trabajadores que van a laburar, según las encuestas y según las entrevistas por la radio y por la televisión, había mucha puteada, atacan permanentemente a Macri y al gobierno nacional y no a los trabajadores? Yo quiero decir una cosa muy simple. ¿Quién sube un subte? Un trabajador de comercio. ¿Quién sube a un subte? Un trabajador bancario, un metalúrgico.
Los compañeros del subte están defendiendo el derecho de la clase obrera a tener un convenio colectivo. Si ellos pierden, mañana los usuarios del subte que laburan como bancarios, que laburan como empleados de comercio, que laburan como metalúrgicos, que laburan hasta como choferes, no van a tener el derecho a una convención. No, está bien lo del derecho laboral, pero si nosotros no discuto incluso que sean buenos salarios. Pero nosotros hoy un chofer de subte gana 11.000 pesos, no discuto que sean buenos salarios, pero hay un momento donde vos decís, tengo que parar, porque si llegan a despedir a alguien, Maxi, ¿después qué hacen? ¿Toman rehenes? Maxi, digamos. No es así. Pero después, ¿qué haces? Si tenemos que explicar desde 10 días de paro por una discusión salarial. Desde los medios de comunicación que la lucha de los compañeros del subte es de interés general de la clase trabajadora. Y tenemos que contrastarlo con el señor Moyano, que hizo una movilización a Plaza de Mayo por el impuesto a la ganancia de los trabajadores, y no tuvo una palabra de apoyo ni una movilización por esta huelga. Si Moyano lanzaba una movilización, que primero parara frente a la jefatura de gobierno de la ciudad y le dijéramos todo lo que queremos decirle a Macri, y después marcháramos a la Casa Rosada el tercer día de paro, este conflicto terminaba al cuarto, como terminó el conflicto de los trabajadores docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires con Scioli. Moyano no hizo nada. Yasky va a visitar a la presidenta, fenómeno. Pero Yasky, vos sos secretario general de una de las CTA, tu deber es apoyarlo. Si Pianelli está en la CTA, en lugar de llevarlo del brazo a la Casa Rosada, ¿por qué no haces una convocatoria, una marcha de apoyo, y la huelga termina en 4 días ganadora, con un acuerdo? En cambio ahora son 10 días y no hay un acuerdo, es decir, un verdadero Yo insisto, acuerdo. le reconozco a los metrodelegados que a diferencia de otros sindicalistas no negocian con la empresa por abajo, tienen esto que decía de la democracia de las asambleas y no estar en la burocracia sindical, todo eso se lo reconozco. Ahora llega un punto donde 10 días sin subte está generando a millones de argentinos, que no solamente son los porteños, son millones de personas que vienen también del Gran Buenos Aires, una situación muy difícil, despertarse de 2 horas antes a la mañana para ir al laburo y volver 2 horas después para llegar a la casa. Es una víctima del manejo de ellos dos y de burócratas sindicales como Caló, Moyano, Yasky, De Micheli, etcétera, que no salen cuando... ¿Para qué queremos una CTA? ¿La queremos cuando hay un conflicto que apoyar? ¿Para qué queremos a la CGT? ¿Para qué no queremos a Caló, a Moyano? ¿Para qué sirven las confederaciones? Sirven para que cuando un trabajador necesita el auxilio de la solidaridad de la clase trabajadora, tenga esa solidaridad. Y con eso abrevia los dolores de una lucha. Porque el poder político dice, bueno, no podemos. En cambio, si lo aíslan, el poder político se envalentona. Y ellos están en una pelea para polarizar con la derecha en beneficio de una clase capitalista que cuando llega la campaña electoral